buenas noches. Esta es la primera clase de 21 clases que van a tener de un curso muy básico de electricidad. Introducción a la electricidad. La electricidad nos rodea. Estamos acostumbrados a convivir con fenómenos eléctricos, tanto naturales, el rayo, la electricidad, la estática, etcétera, como artificiales, la iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de los electrodomésticos y máquinas eléctricas. La energía eléctrica, tanto a nivel doméstico como en la industria, la luz eléctrica y un gran número de objetos que funcionan gracias a la electricidad y han provocado que el día a día de hoy la electricidad sea absolutamente imprescindible. Introducción a la electricidad. No escuché el video. Ay, Se escuchaba, mae. dale, ahí va. Introducción a la electricidad. Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad. Incluso conocemos las diversas aplicaciones que ¿Lo ésta tiene escuchan? y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos Sí, loco. como los rayos, Dale. la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica.
Para entender esto, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. Cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa, por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Si quieres aprender más, dale me gusta, comparte, suscríbete y nos vemos en otro video. Bueno, después de haber visto ese video donde salían muchas de las cosas que se verán a lo largo de estas clases que les estoy impartiendo, seguimos con la introducción a la electricidad, que básicamente existen 2 tipos de electricidad: la electricidad estática y la dinámica. La electricidad es un fenómeno físico que se genera en la naturaleza gracias a la existencia e intercambio de cargas eléctricas existentes en partículas subatómicas. Estas partículas cargadas eléctricamente fluyen a través de un material capaz de conducirlas, generando la corriente eléctrica. La electricidad existe de forma natural en la atmósfera y es visible gracias a los rayos y los relámpagos. La separación de cargas positivas y negativas en las nubes genera campos eléctricos que se descargan entre nubes o desde las nubes hacia la Tierra. Los diferentes tipos de electricidad. Tenemos la electricidad estática. La electricidad estática es aquella que apreciamos cuando recién sacamos la ropa de la secadora, cuando algunas prendas se quedan pegadas a otras, o cuando
o cuando sin razón aparente nos cepillamos el cabello y algunos se elevan, haciendo casi imposible la tarea de cepillarlo. La electricidad estática también puede verse cuando se pegan las hojas del papel que se acaba de salir de la impresora y en otras actividades cotidianas. La razón de estos fenómenos se explica por la presencia de electricidad estática. Cualquier átomo tiene uno o más protones cargados positivamente y otros tantos electrones cargados negativamente alrededor del núcleo. Se denomina estática porque se da en átomos en situación de reposo, o mejor dicho, porque la carga suele quedarse en un lugar determinado del material y no se desplaza. La electricidad estática no se comporta de la misma forma en todos los materiales. En los casos que mencionamos anteriormente, como algunos materiales textiles o el papel, el comportamiento es de acercamiento. Pero algunos materiales se comportan de manera opuesta, es decir, se repelen entre sí cuando se cargan con electricidad estática. Ese comportamiento dependerá de la carga de cada material. Es positiva o negativa, es decir, si el desequilibrio existente en los átomos que los componen tienen más electrones, o sea, carga negativa, o más protones, carga positiva. Si dos materiales en cuestión tienen la misma carga, el comportamiento de ambos será de alejamiento, se repelerán. Si por el contrario los materiales tienen diferente carga, una positiva y otra negativa, ese comportamiento será de acercamiento. Una de las formas más comunes de producir electricidad estática es mediante la fricción de dos objetos. También puede darse para contacto o por inducción, que es cuando la carga de una determinada sustancia produce o induce una carga en otras por el simple hecho de acercar una a otra o por diferencia de temperaturas, calentamiento de ciertos materiales. La piroelectricidad. Electricidad dinámica. La electricidad dinámica es aquella que se produce gracias a la existencia de fuentes de electricidad permanente, que provoca la circulación constante de electrones a través de un conductor. Es el tipo de electricidad verdaderamente útil por su capacidad de renovación perenne. Se denomina dinámica porque se da cuando los electrones circulan y se desplazan de un átomo hacia otro. Esa circulación constante es lo que produce la corriente eléctrica. Las fuentes permanentes de electricidad necesarias para la existencia de la corriente eléctrica puede ser de origen químico o electromecánico. Dentro de las fuentes químicas más comunes podemos encontrar las pilas o baterías, cuyo compuesto químico permite el almacenamiento de electrones en su interior. Dentro de las fuentes electromecánicas encontramos a las dinámicas o bobinas. La generación de electricidad tiene que ver casi exclusivamente con la generación de electrones, que además necesitan de conductores que transportan las cargas negativas. Debido a la presencia de estos conductores, a veces se puede hablar de otro tipo de electricidad, más bien una forma distinta de llamar a la electricidad dinámica como electricidad conductual. Existen diferentes tipos de materiales conductores de la electricidad, como el carbón, el aluminio, el níquel, el cromo, el cadmio, el litio y otros materiales. Entre estos materiales se encuentran los materiales conductores, los semiconductores y los que no son conductores. Aunque, en realidad los que no son conductores no están en esta categoría, pero también existen para subdividir materiales que pueden conducir la carga eléctrica y los que no. ¿Cuántos tipos de energía existen? Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de energía, debido a que la electricidad es un tipo de energía y es confundida a veces con otros tipos. Y la energía es un concepto esencial de la ciencia desde un punto de vista material complejo de definir. La más básica de sus definiciones indica que se trata de la capacidad que poseen los cuerpos para producir trabajo. Es decir, la cantidad de energía que contienen los cuerpos se mide por el trabajo que son capaces de realizar y son capaces de presentarse bajo diversas formas, capaces de transformarse unas a otras. Tenemos de la que hablamos en este curso, la electricidad eléctrica, la forma de energía que resulta de la existencia de una
diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos para obtener trabajo. Tenemos la energía mecánica. Se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial, cinética y la energía elástica de un cuerpo en movimiento. La energía luminosa. La energía luminosa es la energía fracción percibida de la energía transportada por la luz y que se manifiesta sobre la materia de distintas maneras. Una de ellas es arrancar los electrones de los metales, puede comportarse como una onda o como si fuera materia. La energía térmica. La energía liberada en forma de calor puede ser obtenida de la naturaleza a partir de la energía térmica, mediante una reacción exotérmica como la combustión de algunos combustibles, por una reacción nuclear de fisión o de fusión, mediante energía eléctrica por efecto de Joule o por efecto termoeléctrico o por rozamiento como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. Tenemos también la energía eólica, que es la que es obtenida a base de viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas. La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de luz y el calor emitidos por el sol a través de los muy conocidos paneles solares. La energía nuclear, aquella que se libera como resultado de una reacción nuclear, se puede obtener por el proceso de fisión nuclear, dividiendo los núcleos atómicos pesados o bien por fusión nuclear, uniendo los núcleos de átomos muy livianos. Cinética, depende de la masa y la velocidad del objeto según la ecuación E1 mv2, donde m es la masa del objeto y v2 es la velocidad misma elevada al cuadrado. Energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, dependiendo de la configuración que tengan en un sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí. La energía química es la acumulada en los alimentos y los combustibles. Se produce por la transformación de sustancias químicas que contienen los alimentos o elementos. Posibilita mover objetos o generar otro tipo de energía. En el lugar más común donde se ve la energía química es en las baterías. La energía hidráulica se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o marea, que solo es agua que hace mover un generador eléctrico y así se produce. Sonora, aquella energía sonora, aquella que se produce con la vibración o el movimiento de un objeto que hace vibrar también el aire que lo rodea y esa vibración se transforma en impulsos eléctricos que en el cerebro se interpretan como sonido. Fotovoltaica permite la transformación de la luz solar en energía eléctrica, es decir, la conversión de una partícula luminosa como la energía, o mejor conocida como fotón, en una energía electromotriz como es la voltaica. El elemento principal de un sistema de energía fotovoltaica es la célula fotoeléctrica, un dispositivo construido de silicio extraído de la arena común, que es el que nos permite convertir la luz en energía eléctrica. Iónica. La energía iónica es la cantidad de energía que se necesita para separar el electrón menos fuertemente unido de un átomo neutro gaseoso en su estado fundamental, entre otras muchas más. Y esto sería todo por esta primera clase. Muchas gracias.